Amigos, un hiper mega recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bueno amigos, mi oración como siempre es que el amor de Dios pueda entrar en sus corazones para que amen al prójimo guardando los 10 mandamientos en nombre de Jesús. Amén. Amigos, este video es tremendo. Vamos a discutir, vamos a revelar la palabra que más odia el demonio. La palabra que todas las religiones supuestamente cristianas esconden de una manera sutil, pero que la esconden, amigos. Y ese es el problema, porque el demonio está feliz cuando esconden esta palabra. Las religiones cristianas no quieren hablar de ella, y cuando hablan de ella lo hacen hipócritamente. Es terrible, amigos. Esa palabra es engendrado. Engendrado es una palabra supremamente importante. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo fue engendrado de Dios Padre. Y esto es lo que vamos a revelar. Qué importancia tan tremenda tiene que Jesucristo haya sido engendrado y cómo se revela esta importancia para nuestra salvación. Así que amigos, antes de empezar, quiero recordarles que no olviden ayudar a este ministerio para que pueda seguir continuando y revelándoles a ustedes una verdad tan importante para el fin de los tiempos. Así que amigos, no dejen para mañana lo que deben hacer hoy, que es que la palabra de Dios pueda seguir promulgándose en todo el mundo. Y por lo cual, amigos, no se olviden de ayudar a este ministerio, porque llegará el día en que no se va a poder. Entonces, amigos, volviendo al tema de por qué el demonio odia tanto la palabra engendrado. Recordemos en Ezequiel capítulo 28 versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ahí está, amigos, es innegable. Lucifer, que era uno de los ángeles de más alto rango en el cielo, era perfecto. Sin embargo, algo faltaba para Lucifer, que él era un ser creado. Es decir, que para Lucifer no era suficiente ser perfecto. Él quería tener algo más. Y había un pequeño problemita para Lucifer. Jesús era engendrado de Dios y era el único ser que era engendrado. Ni Lucifer, ni los ángeles, ni los seres humanos son engendrados. Todos son creados. Pero Jesús es engendrado. Y Jesús, por supuesto, era, es y siempre será perfecto. Lucifer era perfecto, pero de repente la envidia surgió en él. ¿Por qué soy creado?, se preguntó. ¿Por qué no puedo ser engendrado? Infortunadamente, amigos, lo que es peor y que además se revela como una condición mundana en las iglesias cristianas es que no declaran que Jesús es engendrado. Y es que es muy pero muy interesante. Las religiones cristianas lo primero que niegan es que Jesús ha sido engendrado de Dios. Vemos, amigos, que el cristianismo se divide en unicitarios, los que al final son trinitarios, pero ellos dicen que son unicitarios. Finalmente, amigos, niegan que Jesús fue engendrado porque creen en un solo Dios. Ellos creen que Jesús es el mismo Padre. Luego están los trinitarios católicos. Ellos niegan, por supuesto, que Jesús fue engendrado, porque la Trinidad no puede engendrar nada. La Trinidad dice que hay un solo Dios manifestado en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo son manifestaciones de un mismo Dios. Por tanto, la Trinidad no puede engendrar, amigos. Luego viene la Trinidad evangélica, que dice que hay 3 dioses y que Jesús nunca pudo haber sido engendrado, porque entonces Jesús tendría que haber tenido un principio. Y si Jesús es Dios, ¿cómo puede tener principio? Bueno, eso dice la Trinidad evangélica. Y luego por último están los testigos de Jehová, que aún ellos van hasta el punto de decir que Jesús, literalmente lo dicen en su página, no fue engendrado sino creado.
Pero nosotros leemos en Hebreos capítulo 1 versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Así que amigos, una de las cosas que indudablemente enfureció sobremanera y exacerbó la envidia de Lucifer en el cielo, es que él era perfecto, pero creado, mientras que Jesús era engendrado. Lucifer decía, ¿por qué yo no puedo ser engendrado? Pero lo que más revolvió la envidia de Lucifer, es decir, lo que realmente explotó la envidia de Lucifer, es que Dios creó al ser humano con el objetivo de que el ser humano fuera también engendrado. Eso implica que si el ser humano iba a ser engendrado, entonces Lucifer aún terminaría siendo todavía menor que el ser humano, pues Lucifer era creado. Esto significaba, obviamente por deducción lógica, que si el objetivo final de Dios era engendrar al ser humano como hijo de Dios, entonces Lucifer terminaría sirviéndole al ser humano. De esta manera la envidia, la soberbia de Lucifer explotó. Lucifer no pudo lidiar con esto. ¿Cómo es posible que el ángel más perfecto del cielo no puede ser engendrado por Dios, mientras que el ser humano, un ser imperfecto, creado en carne y hueso, ahora sería engendrado por Dios? Y eso enloqueció a Lucifer. Amigos, Dios hizo al ser humano inicialmente como un ser creado. Sin embargo, Dios tenía un plan para el ser humano. El plan que Dios tenía para el ser humano antes de que Adán y Eva pecaran es el mismo que aún existe, porque la palabra de Dios se cumple y gústele al que le guste. Lucifer trató de interponerse en ese plan, pero nadie puede interponerse en los planes de Dios. Amigos, el plan de Dios desde el inicio de la creación es que nosotros seamos engendrados del Padre, así como Jesús fue engendrado del Padre. ¡Wow, amigos! Esto es una idea que ustedes tienen que digerir y absorber, porque es un conocimiento tremendo para su salvación y el de sus familias. Amigos, entendamos el verdadero plan de Dios. En Santiago capítulo 1 versículo 18, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos las primicias de sus criaturas. Increíble, amigos, los seres que aparentemente eran más insignificantes en la creación de Dios, es decir, los seres humanos, seremos nosotros precisamente quienes seremos engendrados de Dios. Los ángeles seguirán siendo creación de Dios, pero los seres humanos seremos engendrados de Dios. Es tremendo. Recordemos que esto ocurre cuando nacemos de nuevo, al ser bautizados, como bien claro está en la Biblia. Leamos en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Increíble, amigos, la verdad está ahí. Nosotros, al ser bautizados, nos convertimos en una nueva criatura. Ya no somos creados, ahora somos engendrados. Pero aún, la gente no tiene ni idea qué es engendrar. ¿Por qué? Porque todas las religiones cristianas escondieron esta doctrina, porque es la doctrina que más odia Lucifer, y es que Jesucristo es engendrado y que los seres humanos seremos engendrados de Dios. Leamos entonces qué significa engendrar en la Biblia. Leamos en Génesis capítulo 5 versículo 22. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y después engendró hijos e hijas. Así que hay una tremenda diferencia entre crear y engendrar. Cuando tú engendras, el nuevo ser que tú has engendrado tiene tu mismo ADN,
tus mismas características genéticas, tus mismos cromosomas. Sin embargo, cualquier cosa que tú crees no tiene tus mismos cromosomas, ni tu mismo ADN, ni tu misma esencia, sino que es algo creado, aparte, muy distinto a ti. Jesús, amigos, por tanto, al ser engendrado del Padre, tiene el mismo ADN del Padre, sus mismos cromosomas y sus mismas características genéticas. Tremendo, amigos. Por tanto, si Jesús es la palabra, quiere decir que el Padre también es la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús recibe el mismo ADN del Padre. Jesús, por supuesto, no fue engendrado del Padre al nacer de María, sino que Jesús ya había sido engendrado antes de la fundación del mundo. Leamos en Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí lo tenemos, amigos. ¿Qué ocurre? La doctrina trinitaria, en todas sus formas y presentaciones, niega rotundamente que Jesús fue engendrado, porque según ellos, eso querría decir que Jesús tuviera que tener un principio. Y por supuesto que si Jesús es Dios, ¿cómo puede tener principio? Vamos por partes. No se pueden mezclar verdades con mentiras. Primero, dejemos bien claro por qué el demonio odia tanto y quiere por todos los medios ocultar, mediante las doctrinas trinitarias, que Jesús es engendrado de Dios, ¿ok? La razón es muy clara. Nosotros, antes que Jesucristo nos abriera el camino, éramos nada más creación de Dios. No éramos hijos de Dios. Para poder nosotros convertirnos ahora en hijos de Dios, tenemos que reconocer que Jesús es hijo de Dios. Pero para reconocer que Jesús es hijo de Dios, tenemos que reconocer que Jesús fue engendrado por Dios. Ahí está el detalle, amigos. Y es que el problema es este. Tú vas a una iglesia supuestamente cristiana y tú los oyes hablando del Hijo de Dios y se tiran al piso y alzan las manos, pero ve y pregúntales por la Trinidad y ahí mismo te dirán, sí, Dios es una Trinidad. Otros dirán, sí, Dios es uno y Jesús es el mismo Padre. Entonces ahí está el problema. Al creer en la Trinidad están rechazando de plano que Jesús fue engendrado de Dios. Amigos míos, la palabra clave que tú tienes que insertar en tu mente es engendrado. Leamos por qué la Biblia se esfuerza tanto en decir ciertas cosas. Leamos en Mateo capítulo 1, del versículo 1 al 2, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Si algo identifica a un padre, es que el padre engendra a su hijo. De la misma manera el hijo es identificado porque tiene los genes de su padre. Ahora, ¿cuál es el gen o los cromosomas del padre? ¿Cuál es la genética del padre, amigos? Es la palabra. Por esto es que el hijo también es la palabra. Así que, amigos, el que es nacido de Dios tiene los genes de Dios. Es decir que nosotros, si somos engendrados de Dios, dejamos de ser carne para convertirnos en palabra. Por esto leemos en Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Bien sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, pues el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Ahora, amigos, entendamos algo. ¿Pervirtió Lucifer el evangelio que Dios le estaba dando a Adán y Eva en el Edén? Claro que sí lo pervirtió, amigos. Entendamos que Adán y Eva sabían que ellos serían engendrados de Dios y que ellos serían como Dios. Amigos, recordemos que Jesucristo evangelizaba a Adán y Eva y les decía que ellos pasarían de ser creados a engendrados, siendo hijos de Dios. Por lo cual, amigos, entendamos lo que Lucifer
quiso hacer cuando le dijo a Eva en Génesis capítulo 3 versículo 5, sabe bien que el día que comas del fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Así que Lucifer tergiversó el evangelio de Jesucristo, el propósito de Dios para Adán y Eva, pues ellos, Adán y Eva, sabían que ellos serían engendrados de Dios y que por tanto serían como Dios. Infortunadamente, amigos, Adán y Eva no quisieron seguir el plan de Dios, sino que eligieron su propio plan, el plan que Lucifer les dio, es decir, convertirse en hijos de Dios por sus propios medios. Por supuesto que esto no es posible, y es apenas lógico que nadie por sus propios medios puede convertirse en hijo de Dios. Irónicamente, eso es lo que hace cada ser humano en esta tierra. E irónicamente eso es lo que hacen muchas iglesias cristianas. Muchos cristianos, cuando van a la iglesia, en realidad tratan de convertirse en hijos de Dios a través de sus propios medios, a través de sus propias ceremonias y a través de leer la palabra y tomar lo que les gusta y desechar lo que no les gusta. Esta es la misma controversia, la misma tergiversación del evangelio que hacía Lucifer en el Edén es la que hacen las iglesias cristianas hoy en día. Y es que todas las iglesias, amigos, rechazan que Jesucristo es engendrado de Dios. Sin embargo, de la misma manera buscan que tú te conviertas en hijo de Dios solo si acudes a una de estas iglesias. De lo contrario, no puedes convertirte en hijo de Dios. Y es que, amigos, entendamos por qué en la Biblia se nos describe en Juan capítulo 1 versículo 11 al 13, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tremendo, amigos. Así que si usamos la lógica, si nosotros somos engendrados de Dios, es porque seremos hermanos de Jesús, porque Jesús es engendrado de Dios. Y amigos, si nosotros vamos a ser hermanos de Jesús, es porque vamos a ser iguales que Jesús. Es tremendo, amigos. Por esto leemos en Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amigos, de esto se trata todo. Dios quiere que tú pases de ser creación de Dios a ser hijos de Dios. El problema viene con este que anda por ahí, tergiversando toda la Biblia. Y está apoderado de todas las iglesias cristianas, oscureciendo una de las principales verdades de la Biblia, amigos, y es que Jesús fue engendrado. Y nosotros tenemos que aceptar esto, porque si no lo aceptamos, ¿cómo podemos ser nosotros engendrados? Aquel que busca ser hijo de Dios por sus propios medios hace lo mismo que hizo Adán y Eva, cuando la serpiente les prometió que si comían del fruto serían hijos de Dios. Amigos, y es que las religiones cristianas te dicen que tú solo puedes ser hijo de Dios si acudes a ellas, pero aún ellas niegan que Jesús es engendrado de Dios. ¡Qué terrible ironía, amigos! Ahora, muchas de estas religiones dicen, tal vez algunos honestamente engañados, que Jesús nunca pudo haber sido engendrado de Dios, porque eso querría decir que Él tendría un principio. Y si Jesús tuvo un principio, por supuesto no podría ser Dios. Ahora entendamos algo para revelar esta encrucijada en la que están muchas iglesias cristianas. Nosotros como seres creados estamos sujetos a un plano existencial. Este plano existencial consiste de espacio, tiempo y materia. Nosotros fuimos creados hace 6,000 años, ahí está el tiempo. Fuimos creados aquí en la tierra, ahí está el espacio.
y somos de carne y hueso. Ahí está la materia. Cada ser humano está sujeto a este mismo plano existencial. Sin embargo, amigos, es apenas obvio que ni Dios Padre ni Jesús están sujetos a este plano existencial de espacio, tiempo y materia. Empecemos por Dios Padre. Es apenas lógico que Dios Padre no puede estar sujeto a este plano existencial. Nosotros somos creación de Dios y estamos sujetos a el plano existencial. Pero Dios no. Para el Padre un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Es decir, que el Padre no está sujeto por el tiempo. El Padre puede manipular la variable tiempo, pero Él no está regido por el tiempo. Para Él no hay ni principio ni fin, ni pasado, ni presente, ni futuro. El Padre está en todas las épocas, en todos los tiempos. ¿Ok? Para el Padre tampoco hay templo. Recordemos, amigos, que la Biblia es clara cuando se nos dice que ningún templo puede contener a Dios. Es decir, que el Padre no está sujeto a el espacio. El Padre, amigos, como lo sabemos, está en el cielo y está en la tierra. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. El Padre, amigos, está en todas partes y no hay nada donde Él no pueda estar. El Padre no puede ser contenido, amigos, por lo cual el Padre no está sujeto al espacio. El Padre es espíritu, por lo cual el Padre no está sujeto a la materia. Él puede manipular la materia, pero la materia no lo puede sujetar. Nadie puede encerrar al Padre en un cuarto, porque Él es espíritu. Así que, amigos, entendamos algo. Ya que aclaramos que el Padre no está sujeto a lo que nosotros como creación sí estamos sujetos, que es espacio, tiempo y materia, ahora vamos a entender lo siguiente. Si el Padre engendra a Jesús, es decir, a su Hijo, como ya les expliqué, su Hijo tiene el mismo ADN del Padre, sus mismos cromosomas, su misma esencia, por lo cual, por obvias razones, su Hijo no puede estar sujeto ni por el espacio, ni por el tiempo, ni por la materia. Amigos, por tanto, la pregunta de cuándo fue engendrado Jesús es una pregunta que no aplica para Dios ni siquiera para Jesús, porque ellos no están sujetos por el tiempo. Jesús fue engendrado cuando en la eternidad. No se puede saber porque Dios está en todos los tiempos, está en el principio y está en el fin. Por lo cual, el hecho de que Jesús es engendrado de Dios Padre no quiere decir que Jesús tuvo un inicio, ¿ok? Porque Jesús, al tener el mismo ADN del Padre, no está sujeto ni por la variable espacio, ni tiempo, ni materia. Nadie puede contener a Jesús, nadie puede encerrarlo, nadie puede obligarlo a que esté en un templo. Nadie puede hacer que Jesús llegue tarde. Jesús siempre está ahí, en todas las épocas, en todos los tiempos. Entonces, ¿cuándo fue engendrado Jesús? En la eternidad, amigos. La variable tiempo es irrelevante para Dios y también para Jesús. Eso no niega que Jesús fue engendrado, ¿ok? Entonces, ahí he probado para ustedes que es incorrecto decir que Jesús no fue engendrado. La mayoría de trinitarios dicen que Jesús no fue engendrado porque tendría que tener un principio. Les estoy probando que no es así, porque Jesús recibe las mismas características de su Padre. Jesús no está limitado por el espacio, tiempo y materia de su creación. Nosotros somos creación. Dios Padre y su Hijo no están sujetos a las mismas limitaciones de su creación. Por otro lado, amigos, nosotros como creación de Dios, todo lo que hagamos está limitado por espacio, tiempo y materia. Porque, amigos, es una ley. De la misma manera, Dios Padre sujeta a Jesucristo a sus mismas leyes. Nosotros no podemos sujetar a Jesucristo a nuestras leyes. Jesucristo fue engendrado, pero no está sujeto a nuestras leyes, ¿ok? Ahora, amigos, no solo Jesucristo recibe estas características del Padre, sino que Jesucristo también es omnipotente, omnisciente,
omnipresente y eterno, sin principio ni fin, al igual que el Padre. Sin embargo, amigos, si nosotros inicialmente fuimos creados, pero pronto seremos engendrados, entonces, ¿qué es lo que nosotros seremos en el cielo? Ahí viene la otra pregunta, ¿ok? Ya pasamos entonces el tema de probar de que Jesús fue engendrado. Ahora vamos a probar qué significa eso para nuestra salvación, amigos. ¿Y por qué Lucifer odia tanto la palabra engendrar? Porque nosotros, que somos carne y hueso, vamos a ser engendrados. Y Lucifer, que era un ángel perfecto y poderoso, siempre fue creado, amigos. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Tremendo, amigos, porque lo que ocurre con el ser humano es muy interesante. El ser humano fue creado y no es perfecto. Es decir, el ser humano tiene una cantidad de imperfecciones, lleno de pecados, lleno de tantos sentimientos encontrados, de depresión, de ansiedad, de tantos problemas, amigos. Sin embargo, nosotros vamos a ser engendrados, porque leemos en Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amigos, entonces vamos por pasos. Si nosotros vamos a ser engendrados de Dios, tenemos que ser perfectos. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a ser engendrados? Ya les he explicado. Tenemos que tener los genes del Padre, los mismos cromosomas, el mismo ADN genético del Padre. Ahora, de nuevo, recuerden lo que ya les expliqué. ¿Qué es el Padre entonces? ¿Y cuál es su ADN? ¿Cuál es su cromosoma? Es la palabra, amigos. Así que, si nosotros queremos ser engendrados, tenemos que tener la palabra dentro de nosotros. El Hijo fue engendrado por el Padre y el Hijo es la palabra. Ahora nosotros vamos a ser también engendrados por el Padre. Y lo vamos a hacer a través de el Hijo, que es la palabra. Entonces, amigos, Lucifer se esfuerza demasiado en esconder la palabra engendrado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seamos engendrados, seremos como Jesucristo. Seremos 100% humanos y 100% Dios. Seremos la palabra. Increíble, amigos. Cuando Jesucristo vino a la tierra, se convirtió en 100% humano y Él ya era 100% Dios. Sin embargo, eso no quitó que Él no sufriera por causa de la palabra, amigos, porque el mundo odia la palabra. Y la palabra que más odian las religiones es que Jesucristo es engendrado. ¿Por qué la odian tanto, amigos? Porque Lucifer no fue engendrado, fue creado. Y nosotros que fuimos creados, seremos engendrados. Por esto Lucifer se inventó todos estos dogmas trinitarios para esconder el increíble plan de salvación que Dios tenía para la raza humana. Pero nadie puede ir en contra de la palabra. La palabra siempre se cumple, amigos. Aunque Adán y Eva trataran de tomar un atajo por sus propios medios para convertirse en dioses, eso, amigos, no derriba la palabra de Dios. Aún todo el que así lo desee se podrá convertir en Dios. ¡Qué tremendo! Ahora, así como Dios engendró a Jesús, asimismo nosotros vamos a ser engendrados. Ahora alguien dirá que cuando nosotros seamos engendrados de Dios y de repente seamos la palabra, es como si el Padre se estaría haciendo un golpe de estado, porque de repente ahora hay una multitud de dioses. Pero la doctrina es muy clara, pongan atención. Jesucristo es la palabra. Y al ser Jesucristo la palabra, siempre hizo la voluntad del Padre. Porque, amigos, el Padre es la palabra. Así que el hecho de que Jesucristo sea Dios y sea la palabra, no hace que Él hiciera algo contrario al Padre, es decir, a la palabra. Quiere decir, amigos, que la palabra es
obediencia al Padre. Así que todos los que somos engendrados en la palabra, somos engendrados en obediencia al Padre. Por tanto, aun y cuando los que son engendrados en la palabra se convierten en Dios, son dioses que obedecen al Padre, amigos. Tremendo. Pero aún hay más. Recordemos que Jesucristo es omnipresente, omnipotente, omnisciente y eterno. Y sin embargo, Jesucristo siempre fue y siempre será obediente al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es la palabra. Ahora, como ya les expliqué, si nosotros somos engendrados de Dios, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Oh, amigos, espero que estén poniendo atención. Vamos a ser omnipresentes, omnipotentes, omniscientes y eternos. Pero siempre vamos a hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es la palabra. Tremendo, amigos. Por esto entendemos que nadie puede ser engendrado de la Trinidad, porque la Trinidad niega al que engendró y niega al que fue engendrado, declarando que es un solo Dios manifestado en tres personas. La Trinidad es infértil, amigos, mas nosotros declaramos al Padre como nuestro único Dios, quien engendró a Jesucristo, nuestro único Señor. Tremendo. Por esto leemos en el Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así que muchos piensan que porque Jesús es Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente y además eterno, eso es tener dos dioses. La respuesta es un rotundo no, porque Jesús siempre hace la voluntad de su Padre. Lo que es más increíble, nosotros vamos a ser igual que Jesús y tendremos el mismo poder que Jesús tiene. ¿Entienden eso? ¿Entienden lo que eso significa? Alguien dirá, oh, Ecusatón, eso no es posible. Leamos en Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Wow, amigos, ¿están poniendo atención? Nada les será imposible. Ahora, ¿qué significa cuando a alguien nada le es imposible? Que es omnipotente, amigos. Tremendo. Es decir, que si a ti nada te es imposible, es porque eres omnipotente. ¿Quiere decir entonces que nosotros vamos a desafiar a Dios? No, porque hemos sido engendrados en la palabra. Pronto seremos 100% humanos y 100% palabra. Y la palabra siempre hace la voluntad del Padre. Leamos, amigos, en Juan capítulo 1, versículo 1 al 2. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y éste era en el principio con Dios. Amigos, es increíble. Jesús es la palabra engendrada del Padre. Jesús es palabra viviente. Es una palabra que se hizo carne. Y nosotros, amigos, por el otro lado, somos carne que se hará palabra. ¡Qué increíble! Por esto leemos en el Salmo capítulo 82, versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Oh, amigos, ¿qué pasa con el mundo que rechazan tremenda, increíble verdad? Es un regalo, amigos, que el Padre le hace a la raza humana. ¡Ay del que lo desprecia! Amigos, ¿entienden ustedes por qué el demonio se esfuerza tanto en esconder la palabra engendrado? ¿Entienden por qué el demonio odia tanto la raza humana? Amigos, la Trinidad es infértil. La Trinidad no engendró. Los que son, por otro lado, unicitarios,
Tampoco tienen a un Dios que engendró, sino a un Dios infértil, porque ellos declaran que Jesús es el mismo Padre, o sea que nunca engendró. Pero nosotros sí lo declaramos. Jesús es el Hijo engendrado, unigénito de Dios Padre, porque nosotros, amigos, vamos a ser engendrados gracias a Jesucristo. Este es el plan de salvación. Increíblemente, así como hoy, los fariseos también se esforzaban en ocultar este plan de salvación. Leamos en Juan capítulo 10, versículo 33 al 36. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. ¡Wow, amigos! Yo pudiera hacerles 10 videos de este solo versículo. Es un versículo increíble, amigos, es increíble. Los fariseos estaban tan ciegos, yo diría locos, que ellos se creían por sí mismos hijos de Dios. Es decir, los fariseos se hacían hijos de Dios por sus propias ceremonias. Ellos, por tanto, no toleraban que Jesús, que nunca asistía a sus ritos, se declarara hijo de Dios. Sin embargo, los fariseos se hacían hijos de Dios con sus ritos y ceremonias. ¿No ocurre eso hoy en día con las iglesias cristianas? Aún y las que dicen no tener ritos, aún te dicen que tienes que tirarte en una piscina en sus templos para poder convertirte en hijo de Dios. Sin embargo, la palabra engendrado no aparece por ningún lado en sus púlpitos. Es tremendo, ocurre exactamente lo mismo. Amigos, ningún sacerdote te puede engendrar, porque el ser humano no puede engendrar sino solo carne. Pero nosotros queremos ser engendrados en el Espíritu. Ningún ser humano entonces te puede engendrar en el Espíritu, ¿ok? Ningún ser humano, porque el único que engendra en espíritu es Dios. La carne engendra carne, pero Dios engendra hijos de Dios. Leamos en Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Wow, amigos, es increíble lo que ocurre en el mundo. Todas las religiones cristianas negando que Jesús es el Hijo unigénito y engendrado de Dios, lo cual es la única manera de nosotros ser engendrados de Dios. Si nosotros no aceptamos que Jesucristo es Hijo engendrado de Dios, ¿cómo es que nosotros vamos a ser engendrados de Dios? No tiene ningún tipo de lógica, ¿verdad? Y si nosotros negamos que Jesucristo es engendrado, ¿cómo vamos a exigirle al Padre que nosotros seamos engendrados? Por favor, amigos, vamos a ponerle cabeza a las cosas. Todas las religiones cristianas andan declarando que la palabra engendrado es una palabra simbólica. No, Ecusatón, es simbólico, porque entonces Jesús tendría que haber tenido un principio. Ustedes no conocen a Dios, amigos cristianos. No lo conocen. Así como Abraham engendró a Isaac, es que no tiene vuelta de hoja el tema. Si podemos entender cuando un padre engendra a un hijo, ¿por qué entonces no podemos entender que el Padre engendró a Jesús? Por supuesto que la manera como Abraham engendró a Isaac no es la misma como el Padre engendra a Jesús. No podemos limitar a Dios, amigos. No podemos tomar nuestra realidad y trasladársela a Dios. La realidad de Dios es una distinta. Su esencia y su ser es distinto al nuestro, ¿ok? Sin embargo, eso no quita que Jesús no fuera engendrado. Y decimos que Jesús es engendrado de Dios porque Él así lo dijo. No porque a mí se me haya ocurrido, está en la Biblia, ¿ok? Recordemos que la palabra es muy clara. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, a ti te he engendrado hoy? Está muy claro, ¿ok? Ahora, para todo el que quiera ser engendrado de Dios,
del Padre. La salvación está ahí, la mano está estirada. Primero tienes que reconocer que Jesucristo fue engendrado del Padre, ¿ok? Es un requisito apenas obvio. Luego te tienes que bautizar. Ya hemos hablado del bautizo. Pero amigos, lo que más increíble resulta para nosotros, los que seremos engendrados de Dios, es que seremos omnipotentes, omniscientes, omnipresentes y eternos. Y por supuesto, vamos a hacer la voluntad del Padre, porque el Padre es la palabra. Esto fue lo que vino a revelarnos Jesús. Leamos en Juan capítulo 14, versículo 12. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amigos, es increíble, está ahí. Los que seremos engendrados de Dios haremos mayores obras que el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque somos igual que Jesús. Entonces, amigos, qué bueno que nosotros no tenemos esta doctrina trinitaria, la cual niega al Padre y niega al Hijo. ¿Cómo lo niega? Porque declara que Jesús no fue engendrado. El Dios trinitario es infértil, amigos. Precisamente no puede engendrar ni a su propio Hijo. Y nuestro Dios es un Dios fértil, que da fruto. Nuestro Dios engendra a su Hijo y además es capaz de tomar algo que fue creado y lo puede convertir en su propio Hijo. Eso es increíble también, ¿verdad? Es como si tú pudieras tomar un software de computación y convertirlo en un cerebro humano. De hecho, eso es lo que quiere hacer el hombre. Por supuesto que no puede. Porque, amigos, esta capacidad de engendrar lo creado solo la tiene Dios. Nosotros, por tanto, damos gracias al Padre que hemos sido llamados en esta verdad. Y, amigos, por esto proclamamos que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios. Leamos lo que dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amén, amigos. Sin embargo, vemos la confusión de las iglesias cristianas. Tú entras a una de sus iglesias y los escuchas decir, oh, el Hijo de Dios, el que declare con su boca al Hijo de Dios está salvado. Pero lo dicen hipócritamente, porque luego dicen que Jesús es el mismo Padre. Entonces Jesucristo nunca pudo haber sido engendrado. Otros dicen que su Dios es un Dios trinitario, y el Dios trinitario no engendró a Jesús. El Dios trinitario se manifiesta como Jesús. Así que, amigos, la palabra que más odia el demonio es engendrado, y es una palabra crucial para tu salvación. Por eso en Mateo capítulo 24, versículo 51, se dice para todos los hipócritas, serán castigados duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes son los hipócritas, amigos? No son aquellos que con su boca dicen que creen en el Hijo de Dios, pero en su corazón tienen una doctrina trinitaria de un Dios infértil que no engendró, sino que tiene manifestaciones. Por supuesto que ahí hay una tremenda hipocresía, amigos. Una hipocresía cruda, una hipocresía sin justificación. Amigos, nosotros no podemos decir, como dicen los unicitarios, que Jesús es el mismo Padre, porque entonces Jesús no fue engendrado por el Padre. Amigos, tampoco podemos decir, como dicen otros evangélicos, que son 3 dioses los que hay en el cielo, porque entonces Jesús tampoco fue realmente engendrado. La palabra engendrar, amigos, no es simbólica. La palabra engendrar es literal. El Padre engendró a Jesús, ¿ok? Algunos, amigos, pueda que estén honestamente engañados, pero vemos la hipocresía del cristianismo. Algunas personas dicen que yo no puedo decir que el cristianismo es hipócrita, que eso no es así. Pero es lo mismo que ocurría con la iglesia judía en los tiempos de Jesús. Había hipocresía en la propia iglesia
de Cristo. Así ocurre en estos últimos tiempos, amigos. Cualquier iglesia es hipócrita porque todas tienen la doctrina trinitaria o unicitaria. Al fin de cuentas es lo mismo. Sin embargo, para los que no tenemos esta hipocresía, tenemos esta verdad, que seremos pronto 100% humanos y 100% palabra, es decir, seremos dioses, seremos hijos de Dios, seremos eternos, omnipotentes, etc. Amigos, ahora entienden por qué el demonio y sus ángeles odian tanto a la iglesia verdadera de Cristo, es decir, a la verdadera iglesia. Ellos, amigos, no pueden ya tocarnos, como lo dice el versículo que les expliqué. Ya el maligno huye de nosotros. Pero entonces, ¿cuál es su última carta desesperada? Usar al Estado, a los gobiernos, para hacernos la vida imposible, decretando ley sobre ley. Todas estas leyes son contrarias al Evangelio, leyes que al parecer tienen un fin que está disfrazado de, por ejemplo, tratar de evitar una pandemia o de tratar de evitar el cambio climático, pero lo que verdaderamente se oculta es una persecución religiosa, amigos. Ahora, nosotros podemos pensar que si somos dioses, pues que nos persigan. Igual ahora somos dioses. Sin embargo, amigos, recordamos que Jesucristo, siendo 100% Dios y 100% humano, sufrió en la tierra, ¿verdad? Pero, amigos, indudablemente nosotros también vamos a ser perseguidos por la palabra. No porque hayamos cometido ningún delito o violemos alguna ley del Estado, sino por la palabra. Por esto, amigos, entendamos lo que está en juego en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Entiendes esto, lo que significa y por qué se habla del coronavirus? Amigos, nuestro Dios Padre está llamando a todo el que quiera, ¿entiendes? Para darle una corona. Esta corona significa que ahora tú has sido engendrado y que eres Dios como Jesús, porque ahora eres hijo de Dios y por tanto ahora tienes la palabra dentro de ti. ¿Qué es la palabra? La ley, los 10 mandamientos, el reposar en sábado, el adorar a Dios Padre glorificando al Hijo, el guardar las leyes sanitarias de Dios. Esta es la palabra. Nosotros, sin embargo, amigos, vamos a ser vistos por el mundo como locos, fanáticos radicales, extremistas, profetas del miedo. Mas nosotros llamamos al mundo a arrepentimiento para que todo el que quiera recibir esta corona venga y la reciba. Pero amigos, ay del que rechaza esta corona. ¿Entiendes? Que el Padre Celestial Omnipotente te llame para darte una corona y que tú la rechaces. Es terrible, amigos. ¿Entienden ahora cuál es la blasfemia imperdonable? Que un Rey eterno del universo llame tu nombre para darte una corona y que tú digas, bah, no me interesa. Wow, amigos, es una tremenda blasfemia, es un tremendo insulto. Amigos, y si eso no es una blasfemia, no sé qué más puede hacerlo, ¿verdad? Amigos, ay del que rechaza esta corona. Por esto es que los veremos llenos de odio, llenos de todo tipo de enfermedades, llenos de demonios, buscando excusas para perseguir a los hijos de Dios. No contentos con blasfemar al Dios eterno, quieren perseguir a su iglesia. Son locos, amigos. Por esto leemos en Gálatas, capítulo 4, versículo 29. Pero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ahí lo tienen, amigos. Esto se repite. Los que fueron engendrados en la carne van a querer perseguir a los que son engendrados en el Espíritu. Lo mismo va a ocurrir. Ellos no quisieron aceptar ser engendrados en el Espíritu, pero si quieren perseguir a los que son engendrados en el Espíritu. ¿Cómo se le puede llamar a eso, verdad?
locos. No hay otra palabra. ¿Quién puede rechazar semejante regalo? Porque por supuesto sabemos, como ya hemos explicado en el video, que nadie es digno de recibir esta corona por sí solo. Porque si no fuera por Jesucristo, no pudiéramos recibir esta corona. No pudiéramos ser engendrados como hijos de Dios. Aquí es donde vemos lo que Jesucristo ha hecho y el por qué desconocer que Jesucristo es engendrado como hijo de Dios es algo totalmente nefasto para tu salvación. Porque amigos, no sería posible para nosotros ser engendrados como hijos de Dios por nuestros propios medios o a través de las religiones o a través del ser humano. Amigo, déjame decirte esto. Ni el Papa, ni tu gobernante, ni tu pastor, ni siquiera el masón vestido de oro de la logia más importante del país más importante del mundo puede hacer que tú seas engendrado como hijo de Dios. ¿Entiendes? Ningún ser humano puede hacerte que tú te conviertas en un Dios omnipotente y eterno. Ningún ser humano puede, solo Dios Padre puede. Y este camino está abierto para cualquiera que lo quiera tomar, porque Jesucristo abrió la puerta para que tú entres en esta corte celestial, donde se está repartiendo esta corona. Es increíble. Y cualquiera que quiera entrar, no es sino que entre agarrado de la mano de Jesucristo. Así como Jesucristo fue engendrado, ahora Él te permite que tú también seas engendrado como hijo de Dios. Serás entonces 100% humano, 100% Dios, al igual que Jesucristo, amigos. Es increíble. ¿Por qué entonces el mundo rechaza semejante palabra de salvación? Amigos, este mensaje sin duda podría ser uno de los mensajes más potentes para un mundo que, en definitiva, rechaza un regalo que no tiene ninguna razón de ser rechazado. Hasta el hombre da prueba de que si le dan un anillo de diamantes o 1 kilo de oro, pues lo tomarían, porque tendría mucho valor para ellos. Pero ahora esta corona de salvación, en donde son convertidos en 100% humanos y 100% Dios, esta la rechazan. ¿Por qué? Porque es la corona de santidad. Y eso es lo que verdaderamente rechazan. Rechazan la santidad, la odian. Por esto están dispuestos a vivir solamente esta vida, para no vivir en santidad. Así que amigos, nosotros estemos felices de que estamos llamados a recibir esta corona de santidad. Nosotros sí queremos la corona y no le tenemos miedo. Hasta pronto, amigos.